Posibles implicancias de la desregulación del transporte de media y larga distancia mediante un decreto, el Poder Ejecutivo Nacional, un decreto que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial, desreguló el transporte de pasajeros de media y larga distancia. En resumen y en la práctica, la medida saca al Estado del papel de regulador supremo, podemos decir, y del control más exhaustivo de esta actividad, lo que significa dejar de considerar el transporte casi como un servicio público, ¿no? Vamos a hablar con un experto en transporte, con el doctor Claudio Falaviña. Tiene un doctorado precisamente en Ingeniería del Transporte, es director del Instituto Superior de Ingeniería del Transporte de la Universidad Nacional de Córdoba. Te saludamos, Claudio, gracias por este contacto con Radio María Argentina. Hola, buen día, ¿cómo les va? Un saludo. Bien, bueno, muchas gracias por la disponibilidad. Sabemos que recién terminás de dar clase allí con mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Cuál es tu mirada, por favor, acerca de lo que implica esta desregulación? Si querés también apuntar lo que para vos es lo más importante de lo que ha decretado el Gobierno Nacional. Sí, mira, el decreto que ha salido, digamos, el punto principal tal vez es que modifica la situación de servicio público del servicio de larga distancia. Deja de ser un servicio público, que eso estaba en el decreto del año 92, en el decreto 958 del año 92. Allí se consideraba uno de los servicios que preveía ese decreto era el de servicio público de larga distancia, que eso implica que el Estado tiene el poder de control, digamos, ¿cierto? Puede planificar, puede exigir y llamar a licitación incluso, si hubiera sido el caso, los corredores que fueran necesarios. Ahora esto parece ser, digamos, parece que no es más un servicio público, por lo que he leído en el decreto, por lo que he escuchado. Entonces queda, digamos, un mercado, ya era un mercado que tenía cierta desregulación, o sea, tenía ciertas regulaciones en cuanto a piso y techo de tarifas, en cuanto a cumplimiento de recorridos y horarios. Pero también el decreto del 92 preveía que puedan entrar y salir diversos operadores que lamentablemente estaba cerrado, ¿no? El registro de operadores, no estaban entrando operadores nuevos. Entonces ahora, bueno, esta desregulación es total, digamos, deja de ser un servicio público, que me parece que es el punto más importante, y que, digamos, es difícil hacer una estimación o prever qué consecuencias va a tener, digamos. Ujú. Ya entiendo que el espíritu del gobierno actual es aumentar la competencia y aumentar la cantidad de empresas operadoras que pueden jugar en el mercado. Bueno, eso, digamos, está por verse, ¿no? Cómo va a resultar. Claro. También es posible que los más grandes, las empresas más grandes se vayan acomodando cada vez más grandes, sean empresas cada vez más grandes. Si uno repasa un poquito la estadística del mercado de larga distancia, digamos, anterior digamos, a partir del decreto 92, se han ido armando grupos empresarios cada vez más grandes, lo cual no es malo, es una característica, digamos, cuando uno abre el sistema, se van acumulando las empresas más grandes, eso da cierta economía de escala, lo cual es algo muy bueno. Pero bueno, en ese decreto del 92 había ciertas regulaciones que ahora las perdemos. Ujú. Claudio, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Consultarte, porque por ahí uno muchas veces no tiene conocimiento, esto que hacías referencia de lo público, ¿cuáles son los pros y los contras, especialmente para nosotros los consumidores? Porque se habla de desregulación, uno por ahí piensa, bueno, el torno a la tarifa, pero no solamente eso, sino hay algo más. ¿Qué protegía? Voy por esta pregunta, entonces, ¿qué protegía y que era público? Y que ahora, al no ser público, capaz que quede desprotegido. Mira, va a depender un poco de cómo se ha implementado esto, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que vos abras el registro de operadores y permitas que entren operadores nuevos de diverso tamaño, porque ahora tampoco tenés requisitos de entrada al mercado, entonces pueden entrar a jugar con un vehículo más chico, ¿no? Una combi, por ejemplo. La estimación que hago es que se va a atomizar un poco la cantidad de empresas, o sea, van a aparecer empresas más chicas,
creo que eso es un poco lo que se espera. Y eso, digamos, va a dificultar, a mi parecer, es un desafío cómo controlamos que los requisitos de seguridad y los requisitos de seguro, que son los principales, ¿no? Para que el servicio no sea, digamos, precario. ¿Cómo hacemos para que esos requisitos y esas normativas de seguridad se controlen? Parte de este nuevo decreto permite, por ejemplo, salir de puntos que no son terminales. Entonces, uno podría dar el servicio por fuera de una terminal. Y las terminales hoy es el punto donde se encuentran, no en todas, pero en la gran mayoría hay una delegación de la CNRT, que es el órgano que controla. Entonces, bueno, si el Estado abre el juego y controla, bueno, posiblemente, digamos, el sistema no se precarice. Ahora, si uno no controla eso, corre el riesgo de que, digamos, el operador digamos, tiene tanta libertad y digamos, no hay ningún control. Bueno, es posible que el servicio, digamos, no termine cumpliendo lo que ha prometido y no termine cumpliendo los requisitos de seguridad que debería cumplir. Claudio, buen día. Cecilia te saluda y Buen día. a veces pensaba en estas personas que viven en las ciudades dormitorios, decíamos, ¿no? Alrededor de Córdoba. Gente que dice, hay un solo servicio y es caro, me cuesta mucho el esfuerzo. Dicen, a lo mejor quizás esto ayude en eso, Claudio. Ojo, este decreto es para servicios de larga distancia, o sea, Sí, es media y cuando, larga, ¿no? sí, cuando cambia de provincia, o sea, cuando puede ser Bien. un servicio a lo mejor no tan largo, pero que está entre dos localidades en provincias distintas. O, por ejemplo, entre un aeropuerto y una localidad. Por Ahí se ejemplo, consideran servicios. claro, el aeropuerto y Carlos Paz, por ejemplo, ¿se podría unir con algún servicio el aeropuerto de Córdoba con Carlos Paz? Bueno, la normativa prevé eso, Ujú. prevé que digamos, todo lo que es transporte de larga distancia y media distancia entre localidades y de aeropuerto o de puertos incluso Ujú. a localidades. Sí, podría aparecer un proveedor y inscribirse en el registro y empezar a operar. Eso es lo que ha dicho el ministro, el secretario en estos días y eso es el espíritu de la normativa. A ver, solamente para complementar un poquito la pregunta que me hicieron antes, Sí. digamos, esto de controlar también es un problema si uno tiene el servicio público o la normativa actual o una normativa más restrictiva y no controla, digamos, Ujú. ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que con el nuevo decreto se espera que se atomice un poco, o sea, que se aumente la cantidad de operadores y haya operadores más chicos, probablemente se va a dificultar el control, ¿no? Ujú. Claudio, algunos observadores también señalaban este riesgo, ¿no? De que, por ejemplo, algún servicio de alguna empresa que obligatoriamente o por imposición del organismo controlador tenía que llegar hasta cierto pueblo para llevar a la gente de allí o cumplir el servicio público de allí. Ahora, con las reglas del mercado, digamos, si no le cierra ese recorrido, deje de hacerlo sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué va a pasar con esa gente? Tendrá que esperar, no sé, que aparezca otra empresa, posiblemente más chica, que se especialice y que llegue ahí para brindar ese servicio. Digamos, tengamos en cuenta esto que digo, ¿no? Que son servicios entre distintas provincias. Ujú. Digamos, la normativa actual, o sea, como está el servicio hoy, no tiene subsidios, o sea, las empresas operan con su tarifa, y el Estado, digamos, la normativa exige que si, digamos, el corredor está inscrito como servicio público, exige cierta regularidad y cierto cumplimiento de los servicios programados. Eh, Eso ahora lo va a proponer el operador, o sea, quien se inscribe en el registro para operar va a proponer qué itinerarios y qué horarios y qué frecuencias, Ujú. y eso queda medio liberado a la propuesta digamos, del operador. Claro. Eso sí cambia, porque el Estado ya no va a poder, digamos, cambiar o exigir si ve que en un corredor, digamos, no hay servicio y quiere ofrecerlo. Bueno, a lo mejor ahí tiene mecanismos como para incentivar a que haya. Bueno, ahora si no hay, digamos,
Si no hay un operador interesado, y bueno, el Estado no va a tener elementos como para llamar a la oferta, ahí, ¿no? Para incentivar una oferta. Claro. Pero vuelvo a repetir, no tiene que ver con el servicio interurbano, por ejemplo, Córdoba y las localidades del área metropolitana, ¿no? Sino que estamos hablando de larga distancia. Bien, interprovinciales sobre todo. Claro, digamos, sí es cierto que la quita de subsidio al interurbano ha generado esta situación que comenta usted, que es que las localidades chicas se han retirado los servicios de las empresas porque digamos, no hay más subsidio. Claro. Entonces, lo que antes se pagaba por kilómetro y por cantidad de flota, ahora ya no se paga más, entonces se retira el subsidio y las empresas se ocupan de los corredores que tienen más demanda. Estoy hablando ahora sí del interurbano, ¿no? Eso también ha pasado. Sí. Y una última pregunta, Claudio, por lo menos de mi parte. Lo que se ha realizado ahora, lo que se ha predispuesto en el decreto, ¿para vos es lo que debería o le hacía falta a la regulación que teníamos actualmente? Es una buena pregunta. Mira, yo considero que, a ver, esto es una opinión personal. Yo considero que este tipo de servicios, y en general todo lo que es operación de transporte pasajero, ¿no? Digamos, los controles del Estado tienen que ser mayores, no menores. O sea, me refiero sobre todo a controles de seguridad, a controles de seguros, a los controles del estado de los vehículos, de la antigüedad de la flota, del descanso de los conductores, ¿no? Bueno, eso para mí es necesario mayor control, no menor control. Entonces, vuelvo a repetir, si el Estado una cosa es abrir el ingreso al mercado, digamos, el ingreso al mercado puede darse con un sistema abierto como el que está proponiendo el gobierno, o puede darse por procesos licitatorios o por permisos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del transporte urbano de Córdoba, se está por llamar al nuevo sistema una licitación del nuevo servicio de transporte. Ahí, en el momento de la licitación, hay una competencia entre los distintos operarios que se quieren hacer con algún tramo del servicio. Bueno, eso es un momento de competencia. Eso sí es un mecanismo. Otro mecanismo es dejarlo abierto, que sería el caso de larga distancia, donde cada operador propone y se inscribe en un registro, y eso después hay que controlarlo. Entonces el Estado va a tener la necesidad y la obligación de controlar que se cumplan con los seguros, con los vehículos. Bueno, yo vuelvo a repetir, si esos controles se hacen bien, y eso implica un costo para el Estado que para mí, a mi juicio, me parece que va a ser mayor, porque vos estás abriendo la cantidad de operarios que va a tener, la cantidad de operadores que va a tener ese sistema. Si eso se hace bien, el sistema seguramente va a mejorar, va a aumentar la competencia, seguramente hace economías de escala, porque algunas empresas se van a quedar con las más chicas, o va a haber ahí un acomodo del mercado que seguramente se va a dar. Y posiblemente queden algunas localidades sin servicio o sean dadas con un vehículo más chico. Bueno, eso no lo podemos saber en precisión, hay que ver qué pasa. No nos olvidemos también que en nuestro país han cambiado mucho las condiciones de contorno, o sea, los combustibles han cambiado de precio, los insumos, los neumáticos, bueno, no es un sistema, digamos, lineal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, vuelvo a repetir, si el Estado hace los controles, bueno, puede mejorar. No era el único mecanismo que había, podría haber utilizado la normativa que tenía y abrir el juego de otra forma, sí, lo podría haber hecho. Para mí es una pérdida el hecho que tengamos la figura de servicio público y ahora no la tenemos más, es una pérdida que me parece que limita un poco la capacidad del Estado de poner orden en esto, ¿no? O de planificarlo, por lo menos. Bueno, es mi opinión, pero claro, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Hay que ser que ustedes lo son. Tu opinión muy formada, Claudio. Hace muchos años que estudias autorizada sobre esto, ¿no? Ceci, tenías allí sí, varios mensajes, llegan muchos mensajes, pero bueno, aquí hay dos. Dice, ¿qué están hablando? Si no hay operadores de transporte se termina la conectividad. No lo entienden, es tan solo sentido común. Digan lo que es, nadie va a poder viajar a las zonas rurales. Y otro mensaje que dice, ¿nuestros derechos como consumidor de estos servicios cambian con esto nuevo? No, o sea, los derechos, digamos, no, del consumidor, digamos,
A ver, el operador del servicio se tiene que inscribir en el sistema y va a prometer digamos, comprometerse a ciertos itinerarios y ciertos servicios y ciertos horarios con un determinado vehículo que esté homologado. O sea, entiendo que eso está garantizado, ¿no? Los derechos de los consumidores. Lo que sí puede pasar, vuelvo a repetir, es que si hay una zona en donde la demanda no es suficiente o no hay un operador interesado, el Estado no tiene cómo, digamos, poner ahí un incentivo, ¿no es cierto? Por lo menos como está planteado. Claudio Falaviña, director del Instituto de Ingeniería del Transporte de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, Claudio, por este tiempo para Radio María Argentina. Muchas gracias y aclaro que no soy el director, soy integrante del instituto. Bien. El director continúa aún siendo el ingeniero Tanco, así que muchas gracias. Gracias por la aclaración, un abrazo.